En la primera parte de este informativo les contábamos que las denuncias de violencia de género subieron un 5% en los juzgados de Castilla y León. En la tarea de erradicar la violencia de género debemos implicarnos todos, toda la sociedad, también la Federación Regional de Municipios y Provincias. Su presidenta es Ángeles Armisen y se encuentra con nosotros en el tiempo de entrevista. Ángeles, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. Le pregunto en primer lugar por este asunto. ¿Tienen los ayuntamientos instrumentos suficientes, necesarios, para hacer frente a estas denuncias de violencia de género? Bueno, para hacer frente a las denuncias, lógicamente eso quiere decir que son datos ya de los juzgados de violencia. ¿O para atender a las víctimas? Bueno, yo creo que para atender a las víctimas hay distintas puertas de entrada y eso lo conocemos bien. Yo tuve la oportunidad de trabajar en temas de violencia de género, que son los servicios sociales o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o también la administración sanitaria. Es verdad que la administración local, al ser la más cercana al ciudadano, en cuanto también es prestadora de servicios sociales, en colaboración con las diputaciones provinciales, puede atender a esas víctimas. Sin embargo, yo diría que en Castilla y León tiene una peculiaridad por los 2.248 municipios y que el medio rural pues tiene a veces una problemática un poco diferenciada. Es lo que le iba a decir, en ese medio rural las mujeres están más desprotegidas que en un medio urbano. Bueno, yo sinceramente lo que creo es que es más difícil denunciar a veces. Yeah. Precisamente porque el entorno social dificulta más el reconocimiento para la propia víctima de esas circunstancias, ¿no? Y a veces eso lo dificulta. El incremento de las denuncias, aunque parece un dato que parece que se incrementa el número de casos, a veces lo que significa es que hay más mujeres que denuncian a pesar de que sea la misma situación, es decir, que son capaces de dar ese paso. Si es un incremento de casos, es una noticia muy negativa. Si es un incremento de denuncias, realmente, porque se hacen visibles, yo siempre creo que el que las mujeres denuncien no es una mala noticia, sino que es afrontar la situación. Hay más conciencia acerca de esta situación. Queríamos abordar, en primer lugar, este tema que ha sido hoy actualidad con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, con la que no habíamos hablado todavía, desde que accedió como tal a su cargo. Enhorabuena por este reconocimiento. Muchas gracias. Entiendo que con tantos pueblos como hay en Castilla y León, tiene que ser una labor harto complicada, ¿no? Porque bueno, ya de hecho se ha aprendido todos los municipios que hay en nuestra comunidad, que ya es una forma también de empezar, ¿no?, a conocer la realidad del mundo rural en Castilla y León. La realidad del mundo rural la conozco bien y sí que me gustaría de este tema anterior solo apuntar una cosa, y es que cuando estábamos en funciones hicimos un convenio para unas jornadas de sensibilización precisamente a los ayuntamientos con la delegada del Gobierno, ¿no? Precisamente para hablar de violencia de género a los responsables municipales, ¿no? Y decir que 2.248 municipios, no les conozco todos. Decir otra cosa sería no decir la verdad, ¿no? Bueno, sí conozco los de mi provincia, conozco muchos de la comunidad, porque he hecho también política autonómica, pero sin lugar a dudas la identidad y la diversidad de Castilla y León, las dos cosas hacen que, bueno, pues realmente sea un reto apasionante. Bueno, en esos más de 2.200 municipios, sobre todo evidentemente en los pequeños municipios, hay un problema que cada año se agrava un poco más. La semana pasada conocíamos esos datos del Instituto Nacional de Estadística que ponen de relieve que el crecimiento vegetativo en nuestra comunidad, en el conjunto del país, pero sobre todo en nuestra comunidad, es bastante preocupante. Después de tantos planes que no han permitido revertir la situación, ¿no cree usted que ha llegado ya el momento de actuar de verdad con políticas concretas que ayuden? Sinceramente creo que en Castilla y León hay algunas políticas concretas que deberían ayudar, pero el reto demográfico y ese crecimiento vegetativo, esos datos que han salido, es verdad que afecta a toda España, que en Castilla y León es especialmente, o podemos ver que esos datos realmente son negativos, pero yo creo que aquí inciden dos cosas, como bien se dicen los demógrafos, ¿no? No solo el movimiento poblacional, sino también la tasa de natalidad tan baja que realmente tenemos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también incide unas medidas que sean de política estatal, ¿no? Porque claro, realmente muchas veces escuchamos esos anuncios, planes, iniciativas, y parece que nos perdemos en esa maraña. Bueno, es que modificar lo que realmente los movimientos poblacionales, demográficos o sociales, en estos momentos esas tendencias,
es difícil, y es difícil si no se adoptan medidas realmente estructurales. Eso no quiere decir que no se adopten medidas para el mantenimiento de los servicios, para la accesibilidad a los mismos o para garantizar que las personas que estamos allí realmente pues tenemos una gran calidad de vida. Hablamos del medio rural en Castilla y León, pero sin lugar a dudas también deberíamos empezar a hablar ya de ciudades intermedias o de lo que llamamos gobiernos intermedios, que también están perdiendo población. Realmente los movimientos poblacionales a nivel global, hay muchas personas que se dedican especialmente al estudio de estos movimientos y dicen que vamos a vivir en macrociudades en los próximos años, ¿no? Bueno, veremos, no adelantemos tampoco el futuro, evidentemente. Usted, que está en contacto con los alcaldes muy a menudo, ¿qué le dicen sobre los planes de la Junta para reordenar la sanidad rural? Bueno, pues sin lugar a dudas, yo tuve una reunión con la consejera de Sanidad. Yo creo que cualquier cambio nos produce en el ser humano, nos produce incertidumbre, ¿no? Y a los alcaldes, pues yo creo que más, precisamente por estas circunstancias que estamos hablando, pues porque ven que sus municipios pierden población, por cómo garantizar a la población esos servicios, a una población en Castilla y León envejecida. Preocupados, yo creo que cuando se habla con ellos y conocen cada realidad, pues sinceramente lo que queremos todos, y ellos son los primeros, es defender y garantizar los servicios y el servicio sanitario en el medio rural. La consejera también ha dicho que se va a estudiar cada zona y, por lo tanto, yo creo que entre todos, igual que ha pasado en Aliste, que es el primer programa que realmente se ha llevado a cabo, pues tiene que ser con la participación de todos y que se ajuste a la realidad de las zonas donde se presta el servicio. Y usted, como presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias y también como presidenta de la Diputación de Palencia, ¿le inquieta ese plan? Bueno, yo conozco los términos generales y creo que los términos generales son garantizar el servicio sanitario en el medio rural en las mejores condiciones. Y ese plan, por lo tanto, en principio no nos puede inquietar, porque lo que nosotros vamos a defender como presidente y como presidenta de la Diputación es que no se suprima en ningún caso ningún servicio para ningún municipio, ¿no? Y que toda la población esté atendida. Y en segundo, yo diría que también tenemos que tener en cuenta, en las circunstancias actuales, además de no suprimir ningún servicio, también conocer, que lo conocemos bien, que hay una dificultad de profesionales sanitarios. Por lo tanto, todos los profesionales que tenemos tienen que ayudarnos a garantizar esa atención sanitaria a todos los ciudadanos en el territorio. ¿Pero usted piensa, como denuncia el Partido Socialista, que se cerrarán tantos consultorios médicos? No, es que yo no lo creo. O sea, yo no creo que se van a cerrar los consultorios y, sinceramente, lo que creo es que hay que reordenar a veces los horarios, a veces la atención y, sobre todo, ordenarlo, ¿no? Yo hablaba con alcaldes este fin de semana en una reunión en una zona de Palencia y hablábamos fundamentalmente que en muchos consultorios no tienen cita previa, ¿no? Y que realmente el profesional que va, hay veces que no sabe si va a tener 2 pacientes o 25, o no sabe, incluso, sé que no es la situación real, que pudiera no tener ninguno. Es decir, creo que es verdad que hay que avanzar en gestionar al máximo los profesionales que tenemos, por supuesto contando con ellos, contando con los alcaldes y generando certeza, información y seguridad a la población. Las diputaciones, en su caso la Diputación Provincial de Palencia, colabora con algún tipo de transporte a la demanda para facilitar precisamente que los vecinos que tienen dificultades para llegar al médico que puede estar en el pueblo de al lado lo puedan hacer. Se lo cuento porque hace pocos días contábamos una información similar de un ayuntamiento de León que había tomado esa iniciativa. Bueno, nosotros ya la pasada legislatura en Palencia lo que tomamos fue la decisión de establecer unas lanzaderas de transporte entre los municipios más grandes y más alejados, que son Guardo y Aguilar. Tienen todos los días un autobús, pero es de línea regular, pero sin embargo lo que sí que sabíamos es que había que facilitar la atención sanitaria y su primera parada de esos autobuses es el Hospital Río Carrión de Palencia. Por lo tanto, mayor accesibilidad todos los días a la prestación sanitaria. Sin duda el transporte es yo diría, uno de los elementos o de los servicios que más tenemos que avanzar para garantizar también el servicio sanitario.
a nosotros, desde luego, ya lo hicimos con estos transportes y si es necesario haríamos y tomaríamos esa medida. Bueno, hace ya bastante tiempo que no hablamos de ordenación del territorio, un asunto bastante cotidiano en la información de nuestra comunidad de Castilla y León, y cuando hablábamos de ordenación del territorio siempre hablábamos de la posibilidad de fusionar o de llegar a algún tipo de acuerdo entre municipios. Los ayuntamientos, cuando oyen este tipo de iniciativas, yo no sé si se ponen de los nervios, los alcaldes. Bueno, es que sinceramente... Porque entiendo que ahí tiene que haber mucho debate, ¿no? Bueno, siempre ha habido mucho debate, pero es que yo creo que son cuestiones distintas, ¿no? Una cosa es ordenar el territorio y otra cosa es fusionar municipios. Cuando hablamos de fusionar ayuntamientos estamos hablando de fusionar estructuras administrativas y sinceramente alguien tendrá que prestar los servicios en aquellos pueblos donde tenemos población, vecinos y donde hay ayuntamientos. Y por otro lado, es verdad que escuchamos ordenación del territorio, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Yo hace ya tiempo, casi 2 legislaturas, antes de esta, fui parlamentaria autonómica. Yeah. Y escuchaba siempre al Partido Socialista demandando la ordenación del territorio. Y sin embargo, en cuanto la pasada legislatura se afrontó la ordenación del territorio, pues sin duda la mayor oposición que hemos tenido en el territorio ha sido el Partido Socialista. Bueno, pues es un asunto complejo, un asunto polémico donde el consenso ya lo es bastante complicado. Ángeles Armisen, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, gracias. Bueno, y mañana aficionada del Becerril, que va a ir a ver el partido de Copa frente a la Real Sociedad, ¿no? Pues sin duda, una oportunidad de ver a David contra Goliat, en este caso al municipio más pequeño que ha participado en la Copa del Rey, pero también le diría que en la ordenación del territorio, volviendo a la pregunta anterior, espero que la Federación de Municipios y Provincias, que es un lugar de consenso, pues seamos un interlocutor, porque ahí están todas las sensibilidades políticas para poder afrontarlo. Bueno, de momento que eso ocurra también, pero que mañana gane el Becerril. Por supuesto que sí. Gracias, Ángeles Armisen, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este informativo de la medianoche. Ahora llega Francisco Cacho con la información meteorológica y a las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias, que descansen.